Tal como hemos podido ver en los ejemplos en el primer video de esta lección, la voz es sin lugar a dudas el punto focal de toda producción musical. No importa qué tan bueno sea el resultado de tu producción, si es que la voz tiene muchas carencias, porque solo basta con que ésta no esté bien para desmerecer todo el trabajo de la producción. No podemos continuar el curso sin antes dejar en claro cuáles son las funciones de un productor vocal. Pregunta que quizás muchos tienen desde que oyeron por primera vez acerca de la producción vocal. Además, seguro se pregunten cuál es la diferencia de un productor musical con un productor vocal. Para ello, recordemos un poco primero las funciones de un productor musical. Un productor musical se encarga de lo siguiente: conversar con el artista acerca de sus expectativas con el proyecto e idear el concepto. El productor tiene la importante misión de lograr que se comunique a través de la producción todo aquello que el artista desea expresar a través de su música. Además, tiene la gran tarea de lograr que se muestre esa sinceridad del artista para con su música, la cual permite que el público se sienta identificado. Evaluar la situación del artista. En base a esta evaluación, el productor va a determinar si es que va a ser necesario el apoyo de otros profesionales, como por ejemplo un coach vocal o un asesor de songwriting, dependiendo de cómo se encuentre el artista en cada una de estas disciplinas. Todo esto para lograr los objetivos que se habían planteado en la producción. Escoger los mejores temas para el artista. Estos temas pueden ser escogidos dentro del repertorio del artista, así como también pueden ser de compositores externos. En el caso de ser de compositores externos, es importante que el productor obtenga las debidas licencias. Además, son muchos los casos en el que existe un co-writing entre el artista y el productor. Preproducción. La preproducción es una de las funciones más importantes del productor. Sin un buen proceso de preproducción, todo el proceso se complica y es probable que no se cumplan todos los objetivos planteados. Dentro de la preproducción se encuentra escoger la tonalidad de la canción que mejor se adecue al artista, el tiempo, la instrumentación, los coros y el arreglo de cada uno de los temas. Estos arreglos pueden ser elaborados tanto por el productor como por un arreglista contratado. Elaborar el presupuesto, reservar el estudio y buscar a los sesionistas. El productor está encargado también de coordinar toda la logística de las distintas etapas de la producción. Finalmente, el productor es el responsable de garantizar el éxito de toda la producción en todos sus aspectos y debe asegurarse de que tanto instrumentos como voces tengan un óptimo resultado. Es por eso que hoy en día es muy común que los productores musicales contraten servicios de un productor vocal para que los ayude con la parte vocal. Por otro lado, son cada vez más los productores musicales que se especializan en el aspecto vocal, pudiendo ser ambos la misma persona. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un productor vocal? Un productor vocal tiene como función principal obtener y grabar la mejor performance vocal de la que es posible el artista. Esto va a implicar distintos aspectos en los que el productor vocal debe emplear las distintas técnicas que iremos aprendiendo en este curso. Conocer a fondo la habilidad y personalidad del artista. El productor vocal va a ejercer de mediador, productor y consejero del vocalista. Es importante que lo conozca y sea muy político en su trato, dado que se valdrá de muchas técnicas psicológicas durante toda la producción. Básicamente, para que el artista se sienta cómodo y pueda dar lo mejor de sí. Asegurar la comodidad y seguridad del artista. Tal como acabo de mencionar, el productor debe asegurarse de que el artista se sienta cómodo consigo mismo y con su voz antes de la sesión de grabación, para asegurar de que se pueda obtener el mejor resultado posible. Esto implica muchas veces ayudarlos a conectar con la canción mediante el uso de imágenes mentales y emociones, como también puede significar el hecho de proveerle al artista el mejor ambiente posible para grabar. No es poco común que se utilicen velas o que se coloquen muebles y adornos en el espacio de grabación. Además, también se suele jugar mucho con la iluminación. Seleccionar los mejores micrófonos y procesadores según la voz del artista. Cada vocalista es distinto y cada voz va a sonar distinta a través de distintos micrófonos y procesadores. Y es el productor vocal quien se encarga de probar con el artista y escoger la mejor opción, según la voz del artista y según el concepto de la canción. De esta manera, no solo potenciamos el sonido del vocalista, sino que también se pueden contrarrestar ciertos problemas o características que no le favorecen mucho, como por ejemplo,
Algunas voces que son muy agudas y delgadas adquieren un mayor peso al pasar por ciertos micrófonos. Trabajar la técnica y fraseos del vocalista. Un productor vocal debe conocer acerca de la técnica vocal y ser capaz de aconsejar al vocalista si es que nota alguna falla, sin necesidad de llegar al nivel de un coach, pero sí debe contar con el conocimiento necesario para notar dónde están las fallas que sabotean al vocalista. Algo que muchos productores desconocen es el poder que tiene el fraseo para potenciar la interpretación y la emoción en un cantante. Al trabajar con este y además con la emisión de las palabras, podemos obtener un resultado mucho más sincero y profesional. Aprenderemos a trabajar con el fraseo en la sesión 7. Finalmente, el productor debe entregar un comp master de las voces donde las mejores tomas hayan sido escogidas. A lo largo del curso iremos viendo todas estas funciones del productor vocal, así como también aspectos más específicos como el análisis de la letra para potenciar la emoción, los rangos vocales y muchos trucos y tips durante la grabación. Cabe mencionar que además del productor vocal existen otros profesionales de la voz con los que se le puede confundir al productor vocal. Coach vocal. Es básicamente un maestro que instruye a los cantantes en las distintas técnicas de canto. Les ayuda a desarrollar su voz y ampliar su registro, y además les enseña los correctos cuidados que deben tener con su instrumento. Consultor vocal. Actúa como un asesor del productor. Está presente durante la sesión de grabación para ayudar al vocalista con algún problema técnico que se le presente durante esta, en base a los requerimientos del productor. No es el encargado de la sesión, sino que está allí para tomar el mando cuando se presente algún problema. Bienvenidos a la cuarta lección de nuestro curso. Hasta ahora hemos visto la importancia de la voz, hemos estudiado las características de los distintos vocalistas, hemos aprendido distintos consejos para una óptima preproducción y ahora nos toca comenzar la parte de la sesión. Tal como hemos podido aprender, cada vocalista tiene un registro y una voz muy particular. De la misma forma, los distintos tipos de micrófonos son distintos en su fabricación y características, y cada uno nos brinda un color distinto. Es por ello que es importante que un productor vocal se tome el tiempo de probar a su vocalista con los distintos micrófonos que tiene disponibles, o los que considera podrían ser ideales para su vocalista. No hay una forma exacta de saber cuál es el micrófono perfecto, así como tampoco existe el micrófono perfecto para los vocalistas. Incluso podría suceder que un micrófono que aparentemente tenga características que le podrían favorecer a nuestro vocalista, resulte que no le va a favorecer. Muchas veces el micrófono más caro resulta no ser el mejor, tal como me sucedió a mí en una prueba de micrófonos que pude hacer con mi productor. Entre los micrófonos que probé se encontraba el Avanton CV12, un micrófono a tubos que tiene un precio que ronda los $500. Y también se encontraba el Neumann U87, uno de los micrófonos favoritos para grabar voces y que su precio ronda los $5.000. Para mi sorpresa, el que mejor se adecuó a mi voz para ese tema resultó ser el Avanton CV12, demostrándome que no necesariamente el micrófono más caro resulta ser el mejor para una voz en específico. Puede llegar a resultar abrumadora la elección del micrófono ideal debido a la gran oferta que existe en el mercado. Sin embargo, con el tiempo y la experiencia irás conociendo más y más las características de tu micrófono y te será más fácil escoger cuáles van a ser los micrófonos que vas a usar en tus pruebas con tus distintos vocalistas. Como he mencionado anteriormente, no hay forma de discernir las características específicas del micrófono ideal de voz. Sin embargo, hay ciertos estándares que se cumplen en todos los casos. Dentro de estos estándares se encuentra, por ejemplo, el tipo de micrófono. Hagamos primero un repaso de los tipos de micrófonos que existen en el mercado. Los micrófonos de condensador se componen de dos placas de condensador, una fija y una móvil, ambas separadas por un elemento aislante. Cuando la placa móvil se mueve por la vibración, la carga entre ambas varía, resultando en una señal fluctuante. Sin embargo, para que la carga exista se necesita una alimentación externa, que en este caso se llama Phantom Power. Este Phantom Power es una carga externa de 48 voltios, aunque algunos micrófonos usan una carga diferente.
Esta carga es generalmente provista por las mezcladoras, las interfaces o una fuente de Phantom externa. Se caracterizan por tener muy buena sensibilidad y en su mayoría los micrófonos de condensador son de patrones intercambiables. Dan una respuesta bastante plana en todo el espectro audible, resultando en un sonido más fiel. Es por ello que son ideales para estudios y espacios con tratamiento acústico debido a su alta sensibilidad. Los micrófonos a tubo tienen exactamente el mismo funcionamiento que los micrófonos a condensador. La única diferencia es que en vez de funcionar con transistores, funcionan con un tubo al vacío. Además, igual que los micrófonos de condensador, necesitan de una fuente externa para funcionar. En este caso, no se trata de una fuente de 48 voltios, sino que los micrófonos a tubo necesitan de una fuente mucho más alta, por lo que siempre vienen con su propia fuente de poder externa. Tienen una calidez característica, la cual es brindada por el tubo. En la actualidad, existe toda una corriente de culto alrededor de los tubos. No solamente para los micrófonos, sino también para los preamplificadores, los amplificadores y para otros equipos de estudio. Suelen tener una respuesta igual de buena que con los transistores, contando con el plus de que los agudos no suenan tan brillantes. Se caracterizan por tener una mínima compresión natural, lo cual también es parte de su sonido. Son recomendados para estudio y para voces en general debido a su calidez. Este tipo de micrófonos tiene una membrana de cinta de metal, ambos lados tensados por dos abrazaderas. Cuando la vibración entra hacia el micrófono, la cinta de metal se mueve, moviendo consigo las abrazaderas y causando una fluctuación en la señal. Estos micros son bastante sensibles, por lo que no son recomendados para exteriores ni para lugares con bastante presión sonora. Tienen una caída de captación a partir de los 40 Hz hacia abajo, igualmente desde los 14 kHz hacia arriba. No se suelen utilizar para instrumentos con mucha presión sonora como por ejemplo el bombo, el cajón o cualquier otro tipo de percusión. Suelen ser muy opacos en sonido, contrastando la calidez de los tubos. Es un micrófono que tiene una bobina móvil dentro de la cápsula, frente a un imán fijo. Las vibraciones de la voz causan que la bobina se mueva, causando un flujo eléctrico, con la ayuda del imán. Estos son los micrófonos que vemos comúnmente en los escenarios, debido a que son robustos y muy resistentes y además suelen ser los más accesibles. Tienen menos sensibilidad y precisión que otro tipo de micrófonos y soportan un alto nivel de presión sonora, lo cual los hace ideales para grabar bombos, percusión, trompetas y otros instrumentos. No son los mejores para voces en estudio, debido a que no captan con mucha precisión las señales bajas ni las muy altas. Además, tienen poca sensibilidad y se caracterizan por tener un sonido medioso, con muy poco riesgo de saturación. En algunos casos, la presión sonora crea un efecto de compresión mínima. A continuación haremos una prueba aquí en el estudio para mostrarte cómo es que debes hacer tus pruebas de micrófonos. Antes de la prueba, debes escoger unos cuantos micrófonos que crees que vayan a ser adecuados para tu artista, en base a lo que hayas podido escuchar de su voz y en base a la disponibilidad de micros que tengas. En el caso de que realmente estés buscando un micrófono del que no dispongas o de que el estudio donde vayas a grabar no disponga, existen empresas que alquilan gear profesional para estudio, permitiéndote que tengas acceso a equipos de alta gama a un precio relativamente bajo a comparación del precio. Además, si les alquilas por un cierto tiempo, como por ejemplo una semana, te pueden ofrecer una prueba de micros gratuito. Una vez que hayas escogido tus micrófonos, debes acomodarlos de forma que todos capten la voz en una sola toma. Muchos productores suelen colocarlos uno al costado de otro y hacen que el vocalista los vaya probando uno a uno con el mismo tema. Sin embargo, considero que es mejor hacerlo todo en una sola toma para no cansar al vocalista y porque será más fácil notar una verdadera diferencia con una misma toma. En esta prueba trabajaremos con Meilin y con el tema Contigo aprendí. Además, vamos a probar 4 micros distintos. Entre ellos tenemos el Neumann U87, el Neumann TLM103, el Avanton CV12 y finalmente el Shure SM7B. Ahora iremos al cuarto de control para empezar a realizar la práctica. Ok, estamos aquí en el cuarto de control y vamos a empezar con la sesión de grabación.
En este caso vamos a grabar los 4 micros de una sola toma y vamos a ir por la primera toma. ¿Estás lista, Meilin? Ok. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Ok, Meilin, súper bien. Ahora, por favor, ven por aquí para escuchar los micros. Ahora que ya hemos finalizado la grabación, debemos escoger qué micro es el que vamos a utilizar. Para ello, vamos a utilizar una pequeña sección de la canción y vamos a reproducir cada micro por separado. Ahora vamos a empezar con el Neumann U87. Que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que... Como hemos podido apreciar, este micrófono tiene una baja respuesta en las frecuencias agudas, lo cual en este caso no nos favorece para nada debido a que el tema cuenta con la instrumentación de una guitarra de nylon, que tampoco tiene mucha respuesta en las frecuencias agudas.
Diferente sería el caso si se tratase de una guitarra de cuerdas de metal, debido a que la mezcla compensaría un poco más, teniendo en cuenta que las guitarras de cuerdas de metal tienden a ser mucho más brillantes. Seguiremos ahora con el Neumann TLM 103. Que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que... De entre todos los micros que hemos probado, este es el que menos me gusta, debido a que, al igual que el U87, tiene una baja respuesta en los agudos, pero además tiende a potenciar el sonido en los medios, haciendo que la voz de Maylin suene bastante nasal. Ahora vamos a utilizar el Avanton CV12. Que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que... Como hemos podido apreciar, con este micrófono la voz de Maylin suena mucho más cálida. Y en general está mucho más balanceada en el espectro audible. Esta calidez se debe muy probablemente al hecho de que el micrófono es un micrófono a tubo. Otra característica de este micrófono es de que justo en este tema nos permite oír mucho las dinámicas, a diferencia de los otros dos micros que hemos escuchado hasta ahora. Sobre todo las dinámicas que están bastante suaves las podemos apreciar muy bien, cosa que no sucede con los otros dos micros. Finalmente, escucharemos el Shure SM7B. Que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que... A pesar de que en general este micrófono suena bastante bien y la voz de Maylin también suena bastante bien en él, en las partes más intensas de la canción es posible oír una ligera compresión, lo cual no nos permite oír correctamente las dinámicas y que, debido al género de este tema, no nos favorece en absoluto. Quizás sería diferente la situación si se tratase de un tema un poco más pesado, como por ejemplo algo de género rock.